casa. Antes de iniciar, quiero que reciban un saludo de mis padres que aman esta iglesia, de mi amada esposa y de mis hijos que quisieran estar acá, pero en esta noche no se puede. Amén. Quiero darle las gracias al pastor y a la pastora por el privilegio que nos dan de poder compartir en esta noche. Reciban un saludo de su iglesia Lluvias de Gracia allá en Rivas, Nicaragua. Hace 2 semanas estuvimos celebrando 17 años que Dios nos llevó de regreso a Nicaragua. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, porque todo empezó hace 17 años en una casa con 4 personas. Y Dios ha hecho grandes cosas. Les pido que oren por nuestra nación. Me gusta hablar bien de mi nación. Hemos estado pasando un problema sociopolítico, pero la iglesia no vive de política, la iglesia no vive de estadísticas humanas, la iglesia vive de promesas de Dios. Entonces nosotros estamos declarando un avivamiento este año para la gloria de Dios. Amén. Entonces, dificultades pueden haber, pero nosotros confiamos en Dios. Así que en esta noche queremos entrar a la palabra, queremos compartir lo que Dios nos ha dado, y sé que Dios está en este lugar. Puede disfrutar un poquito de la adoración, aunque me hubiera gustado disfrutar toda la alabanza, porque me gusta la alabanza, la adoración. Creo que Dios desciende en medio de la intimidad. Y este año, cuando uno inicia un año, siempre está pensando en las metas, en las situaciones, qué vamos a hacer, cómo vamos a lograrlo. Y podría ser que cuando uno inicia un año se encuentra en un lugar como estancado, como que sientes que en el 2018 no avanzaste y no alcanzaste lo que tú querías alcanzar humanamente. Pero como las cosas no funcionan conforme a nuestra mente, sino a la mente de Cristo, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, y debemos de aceptar la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Amén. Y no quiero dejar la oportunidad de felicitarlos, porque sé que este año ya este lugar es nuestro y Dios dará la semilla para... Nosotros nos alegramos. Hablamos un par de veces con el pastor y le decía: Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, porque Él nunca nos va a dejar. Y yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 103 y vamos a leer el verso 5. Y antes de ir ahí en el 103, quiero compartirles el rema del día de hoy para mi vida. Sabemos que estamos realizando el diario devocional, leyendo la palabra, orándola, compartiéndola. Y en esta mañana, cuando abordaba el avión, pude leer el capítulo del Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Y Dios me hablaba en el versículo donde Jesús le dice a sus discípulos: procuren no contaminarse con la levadura de los fariseos. Y yo decía: Señor, levadura de los fariseos. Y Dios me decía: levadura de fariseos igual a religiosidad. Si tú te contaminas con la religiosidad, estás muerto, hermano. Pero acá reprendemos todo espíritu de religiosidad. Amén. Entonces, Salmo 103, verso 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y ahí nomás quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a ir a la Biblia en Romanos capítulo 12. Y la versión que yo tengo dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Y en esta noche yo quiero compartirles, somos una iglesia que estamos en Nicaragua, tenemos 17 años, Dios nos ha bendecido. Nuestra columna vertebral se llaman grupos familiares, sé que aquí se llaman GPS. Y en este año, al finalizar, nos sentamos con nuestros líderes y vimos cuánto habíamos avanzado o si habíamos retrocedido. Y algunos líderes se sentían desanimados, pero Dios nos dio una palabra para este año que se llama avivamiento. Y hemos declarado que Dios va a avivar nuestros grupos. Y sabemos que en el mes de noviembre vamos a multiplicar todos nuestros grupos familiares, todos los GPS de esta iglesia se van a multiplicar en el nombre de Jesús. Y usted dirá: ¿dónde están los líderes y las lideresas? Dile al que tienes a la par: tú eres, dile. Porque cuesta trabajar. Entonces, le cuento esto porque los grupos son una estrategia importante. Hace 17 años nosotros llegamos a Nicaragua.
mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y iniciamos en una casa con un grupo familiar. Difícil, porque íbamos de la iglesia Lluvias de Gracia, una iglesia muy grande, muchos de ustedes la conocen. No quiero hablar de la historia de la iglesia de Guatemala, pero sí la de Nicaragua. Y iniciamos. En la actualidad, pues Dios nos ha permitido tener 25 grupos familiares, tenemos 2 servicios el día domingo, tenemos una asistencia bendecida, tenemos gente que ha trabajado, tenemos 16 programas de ayuda social dentro de nuestra ciudad, y Dios ha transformado. Pero yo decía, Dios, todo inicia en una casa con una familia. Entonces a veces uno quiere que Dios lo use en grandes lugares, primero tienes que iniciar en tu casa. Yo quiero animarte a un proceso de transformación, a un vuelo de renovación, y así quiero ponerle tema a lo que vamos a compartir hoy, un vuelo de renovación. Porque ¿quién en la vida no se ha sentido que llegó a un tope ministerial, empresarial, familiar, y te encuentras frente a un problema y quieres avanzar pero no lo logras? Todos en la vida hemos tenido esa complicación y creemos que eso es todo, pero Dios dice que Él nos dará fuerzas como el águila, que Él nos va a rejuvenecer. Y hablando del águila, yo quiero contarle que Dios nos compara con el águila, porque el águila vive en las alturas, y los hijos de Dios vivimos en las alturas, vivimos de promesas del Rey. Y este animal, cuando llega a los 40 años, tiene que entrar en un proceso de renovación, y de eso es lo que yo le quiero hablar en esta noche. Tal vez tenemos que entrar en un proceso de renovación, ¿ya? Y si usted es águila, yo creo que aquí hay águilas en esta noche, vamos a entrar en un proceso de renovación. Y quiero contarle la historia de este animal que es fascinante. Y a los 40 años el águila tiene que tomar una decisión que marcará el resto de su vida. Si ella no entra a ese proceso de renovación, su vida acabará. Pero si ella logra con éxito llegar a ese proceso de renovación, se le garantizan por lo menos 30 años más de vida. ¿Y cómo? Y este proceso de renovación es doloroso para el águila, pero ese proceso le permite vivir 30 años más. Quiero decirle que su proceso empieza rompiéndose el pico. Primero busca una cúspide de las más altas y empieza a arrancarse el pico y espera que le nazca un nuevo pico. Después, con ese pico se arranca todas sus garras, todas sus uñas, y espera que nazcan nuevas garras, nuevas uñas. Y una vez que nacen estas nuevas garras, se arranca todo el plumaje. Hay 3 procesos ahí. Este proceso dilata 150 días, es decir, 5 meses. Pero eso le garantiza al águila poder vivir 30 años más. Y después de esos 150 días, el águila sale a las alturas. Como tiene nuevas garras, puede seguir cazando, puede volar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo en esta noche? Tenemos que entrar a un proceso de renovación. Tenemos que decirle a Dios que cambie áreas de nuestra vida. Todos necesitamos cambiar. ¿Cuántos necesitan un cambio en esta noche? Todos necesitamos cambiar. Sé que aquí hay líderes de grupos, de GPS, y yo quiero animarlos en esta noche. Quiero decirles que cuando Dios nos llamó, Él nos va a respaldar. Tenemos que soltar la palabra y la palabra se cumplirá. Nosotros no podemos hacer lo imposible lo hace el Señor. Nosotros hacemos lo posible, amén. Entonces yo quiero animarlo. Le hablo porque uno viene viviendo de milagro en milagro. Y hoy cuando entramos, me gustó la expresión de la pastora, porque cuando estaba en la puerta dijo, esto es un milagro. Yo dije, esto es un milagro. Y cuando yo vengo aquí, yo me inspiro, hermano. Mire, yo quisiera llevarme todo lo que está aquí para Nicaragua, pero no puedo. Pero un día Dios nos lo va a dar allá. Vamos a entrar en un proceso de renovación. Yo declaro que Dios va a renovar el liderazgo, que van a levantarse nuevos líderes en el nombre de Jesús, que aquellos que se sienten desanimados se van a animar en esta noche, que aquellos que se sienten que ya no pueden, que ya hicieron todo, Dios les va a dar una palabra en esta noche para levantarse en el nombre de Jesús, amén. Y le hablo de este proceso de renovación porque necesitamos cambiar. Y la primera área de nuestra vida que tenemos que cambiar es la manera de pensar. Dile al que tienes a la par, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La iglesia no puede pensar como piensa el mundo. La iglesia no puede pensar como piensan los que están afuera, porque ellos no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que se llama Jesús.
Y esa es una lucha que tenemos ahorita nosotros en nuestro país, porque se están decretando palabra humana negativa para nuestra nación. Pero nosotros como iglesia hemos dicho, nosotros vivimos de promesas del Rey de Reyes. Y aunque en el país hayan problemas, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar, Él será nuestra bendición. Y estoy tan contento porque ayer tuvimos nuestra primera reunión de equipos de trabajo y pudimos tener unas 120 personas que trabajan con nosotros y anunciamos el viaje a la cumbre de Guatemala. Y yo dije, no va a ir nadie, porque todo el mundo dice Nicaragua, bueno, allá dicen no hay dinero, allá dicen están palmados, no hay nada. Así dice la gente, estamos palmados. Y la gente dice, la gente se está muriendo de hambre. Llegue a Nicaragua y ahí me va a contar cómo va a regresar. Oye, llegue a Nicaragua y se va a dar cuenta que esa nación es una nación bendecida. Y ayer nosotros dijimos, queremos ir a la cumbre, los que estén interesados pasen ahí en el escritorio con cierto temor. Nuestro susto fue que casi 30 personas se acercaron y nos dijeron, vamos para Guatemala, queremos ir ahí a bendecir esa nación. Y era solo nuestro equipo de trabajo. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Biblia, ya lo leímos, no nos adaptéis a este mundo, sino transformémonos. La iglesia no puede pensar como piensan los que están afuera. La iglesia tiene que tener una visión amplia. Por eso yo le hablaba del águila, porque el que vive en las alturas tiene una mejor visión. Pero cuando tú estás abajo, se cuenta una historia, no sé si la han contado, pero yo la voy a volver a contar, del águila y del chompipe. Yo no sé cómo le dicen al chompipe, el pavo, aquí todo. Pero un día, un huevo de un águila cayó en tierra y nació el aguilucho, pero fue calentado por una chompipa, un ajolote. Entonces nació el aguilucho, pero creció con mentalidad de ajolote. Y cuando fue creciendo, dice que él miraba que las águilas volaban y le decía a los otros chompipitos o ajolotitos, se quedaba viendo y los otros ajolotitos le decían, nunca vas a llegar ahí, nunca vas a llegar a esa altura, sin saber que era un águila. Muchos cristianos a veces estamos viendo para arriba sin saber que el que está con nosotros es el mayor que el que está en el mundo. Amén. Entonces yo creo que nosotros debemos de empezar a pensar con la mente de Cristo. Hemos declarado nosotros que las crisis, que las enfermedades, que las necesidades son la materia prima para los milagros de Dios. Oiga, cuando usted tiene que cambiar su panorama de pensar. Cuando usted ve una dificultad, una necesidad, usted no vea el problema, vea el milagro que Dios va a hacer. Y yo quiero animarte, líder y lideresa, a que cambies tu manera de pensar. Podría ser que tu GPS este año, en vez de crecer, se haya estancado o haya bajado, pero eso no es todo, no todo está dicho. La última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Tiene que creerlo en esta noche. Dile al que tienes a la par, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mano, no podemos seguir pensando iguales. La iglesia no puede tener el mismo pensamiento. La iglesia tiene la Biblia, por eso estamos leyendo, por eso estamos teniendo nuestro diario devocional. Y Dios me hablaba hoy tan fuerte en la mañana y me decía, no te contamines con la levadura de los fariseos, que se llama religiosidad. Eso se llama la levadura de los fariseos. Y yo hablaba con mi equipo de trabajo en la alabanza estos días y les decía, no podemos medir la estatura espiritual de una persona porque lee, porque ayuna, porque diezma, porque hace muchas cosas, porque los fariseos leían la Biblia, iban al templo, diezmaban, eran los primeros que estaban en la iglesia, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eso se llama religiosidad, hermano. Y por eso yo te animo hoy, no te contamines con la religiosidad. El 31 de diciembre, al finalizar el año orando con la iglesia, Dios me habló y me dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque a veces nosotros como líderes cometemos errores. Y cuando alguien tiene alguna dificultad, en vez de levantarlo, más bien lo terminamos de destruir. Y Dios me dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Líder, Dios quiere misericordia. Dios quiere que seas misericordioso con tu gente, que le des la oportunidad, que no veas con tus ojos, que no te pase lo que le pasó a aquel cuando fue a elegir a David y dice que empezó a ver. Usted podría verme a mí aquí, pero usted no conoce mi corazón. Yo puedo verlo a usted
Yo no conozco su corazón. El único que conoce su corazón es el Señor. Así que yo quiero animarlo en esta noche a que cambie su manera de pensar, hermano. Estamos en el 2019, año del avivamiento. Dios tiene que avivar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestras finanzas, donde nosotros nos movamos. Dios tiene que activar. Pero si usted no lo cree, si usted está en su mente divagando en otras cosas y no estás creyendo a la palabra, entonces eso no se va a activar. Porque en tu mente tiene que entrar la palabra de Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Hace 17 años, cuando nosotros llegamos, mucha gente no pensaba lo que nosotros pensábamos. Mucha gente no veía lo que nosotros veíamos, porque Dios nos había dado una palabra, y cuando Dios da una palabra, Él la respalda. ¿Y por qué le cuento esto? Porque usted puede preguntarle a mucha gente cómo iniciaron, y todo inició con un grupo, en una casa. Esta es una estrategia de Dios. Esta es una estrategia perfecta, una estrategia de familia. Y usted puede sentarse con su GPS, ser familia, compartir, conocerse y poder alcanzar a aquellos que tienen tanta necesidad espiritual, porque podría ser que en esta ciudad muchos no tengan necesidad material, pero espiritualmente su corazón está vacío. Aquellos que tenemos a Cristo lo entendemos, porque por mucho tiempo anduvimos así, pero un día nos encontramos a Jesús, no una religión, nos encontramos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que yo quiero animarte a que cambies tu manera de pensar. ¿Sabes? El primer pensamiento que venga a nuestra mente, que no sea negativo. Cuando hay una dificultad, veamos lo positivo de esa dificultad. Cuando hay una dificultad, un problema, no veamos lo negativo. Nosotros somos especialistas en señalar lo negativo. La iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Dije amén. La iglesia tiene que pensar diferente. Tú tienes que animar a tu gente. Quiero decirte que también debemos de cambiar nuestra manera de sentir. Y en Primera de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9, en fin, sed todos de un mismo sentir, dice Pedro, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar la bendición. ¿Qué sentimos nosotros en nuestro corazón? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos hace daño? ¿Cuál es nuestra reacción como hijos de Dios? Por eso le hablaba de la levadura de los fariseos. Debemos de sentir como Cristo siente. Cuando uno llega a un lugar y puede decirle: Dios, háblame por esta familia. ¿Qué sientes por esta familia? ¿Amas tú a esta familia? Yo le contaba al pastor que cuando nosotros iniciamos la iglesia, llegaron a ser 70 jóvenes, 69 varones y una mujer, que era mi hermana. La pobre no se podía ir, tenía que quedarse ahí. Y eran fichas las que llegaban a la iglesia. Pero esas fichas son las que Dios transforma. Y ahora son hombres de Dios que le sirven a Dios. Por medio de los grupos logramos llegar a lugares tan difíciles y tenemos personas que hoy le sirven al Señor. Quiero contarle que cuando empezamos nuestros primeros grupos, una vez llegó un pastor que se llama Ariel Mayorga y llegó a la iglesia, y era nuestro segundo o tercer aniversario, y cuando entró dijo él: conté 69 bicicletas, dice, pero yo quiero dar una palabra profética, dijo él. Yo voy a regresar a este lugar y ya no voy a encontrar bicicletas, dijo. Y él se fue, pero como él soltó la palabra y la palabra de Dios dio la respalda, ya, eso es lo tremendo cuando tú sueltas una palabra, que no estás hablando en tu nombre, estás hablando en el nombre de Jesús, y Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra. Por eso yo dije hace un momento que Dios va a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, y Él va a dar la provisión para que ustedes puedan terminar de pagar y todo lo que haya que hacer acá. Así es, hermanos. Usted tiene que creerle a Dios en esta noche. A los 10 años este hermano volvió a llegar. ¿Sabe cuántas bicicletas habían? Una bicicleta. Y después habían cantidad de vehículos, de motocicletas, porque nuestros jóvenes ahora se volvieron personas emprendedoras, porque Cristo les cambió su manera de pensar. Porque el mundo les había dicho que no servían para nada, pero Cristo les dijo que Él de la nada lo hace todo. Eso les dijo Cristo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir, nuestra manera de sentir. ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Qué sentimos por la obra? Qué triste cuando uno siente que la obra ya es una carga y no es un disfrute. Qué triste es cuando queremos ir a la iglesia por compromiso y no a disfrutar. Yo estaba en la parte de arriba orando y estaba escuchando la alabanza y la adoración. Y en eso llegó el pastor y me dice, usted me dice cuándo nos vamos. Vámonos ya, le digo, si yo quiero estar ahí abajo. Estoy perdiendo el banquete, yo aquí estoy orando y estoy oyendo que allá abajo está la bendición de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando tú sientes la presencia de Dios en un lugar, hermano. ¿Usted no sintió la presencia de Dios en esta noche, en este lugar? Sí, hermano, aquí estaba su presencia. Y la presencia de Dios lo hace sensible a uno. Por eso es que tú puedes desprenderte. Y la pastora decía, la generosidad, compartir, bendecir al necesitado, llegar a aquel que todo el mundo se ha olvidado. La gente viene a la iglesia, la gente va a llegar a tu GPS señalados, desechados por el mundo. La iglesia no los puede señalar ni desechar. La iglesia está para amarlos, para bendecirlos, para curar sus heridas. Pero para eso necesitamos tener el corazón de Jesús y sentir como Jesucristo. Amén. Yo no sé cómo está sintiendo usted, cómo ve la situación. Y aquí nos da varios requisitos. Dice que no debemos de pagar mal por mal, que debemos de bendecir. Yo no sé cómo está tu vida en esta noche. Dios me está hablando a mí, porque a veces las actitudes que nosotros tenemos no van con lo que nosotros hablamos. Y por eso algunas personas nos podrán decir, predicador, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Ya? Y eso se redunda en religiosidad. Allá nosotros en la iglesia le volamos bastante a la religiosidad. Creemos que ese espíritu de religión destruye ministerios. Cuando uno empieza a poner tantos requisitos, uno quiere que la gente sea perfecta. Mire, uno como líder de GPS, cuando uno va a promocionar a un nuevo líder, le pone un montón de requisitos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos requisitos le pusieron a usted cuando le dieron la oportunidad? ¿Sí? Es sencillo. Queremos poner cargas sobre la gente que nosotros no podemos llevar. Es sencillo. Un día, a mí me dieron la oportunidad un día y yo no sabía que Dios me podía usar. Y bendigo a aquel que se arriesgó a darme la oportunidad. Entonces tú tienes que arriesgarte este año. Dale la oportunidad a alguien. Dale la oportunidad a alguien. Yo tengo 2 hermanas, una vive acá y otra vive en Nicaragua. Y ojalá que no estén viendo la transmisión. Fíjense, ninguna de las dos sabe cocinar. Pero ¿saben de quién es la culpa? ¿De quién creen ustedes? De mi mamá. ¿Por qué? Porque nunca las dejó hacer lo que ella quería. Tal vez querían cocinar algo y ahí estaba la mamá. Así no es. Échale esto, quítale lo otro, moverlo aquí, moverlo allá. Entonces, ¿qué dijeron ellas? No, hágalo usted mejor. Si tú te pones a decirle en el grupo a tu asistente, a tu futuro líder, así no es, hacerlo aquí. No, déjelo, hermano. Los llamados son diferentes, son independientes. Dios te puede utilizar a ti de una manera, pero a mí me va a utilizar de otra manera. Ahí está Ustedes conocieron al apóstol Edmundo Madrid. Yo le decía a mi abuelito, y cuando iniciamos la iglesia, nosotros nos fuimos de Guatemala. Y en una de las llegadas del apóstol, nosotros le preguntamos al apóstol, con mi papá, que queríamos un seminario de cómo fundar la iglesia. Y entonces nosotros nos sentamos con un cuaderno para empezar a anotar todo lo que él nos iba a decir, porque así pensamos nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, este líder es bueno, este se la sabe, que me dé todos los secretos para Dios. No, Dios no actúa así, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él, es conforme a su espíritu. Le dijimos, hermano mundo, díganos cómo vamos a hacer esto. Y no nos decía nada. Y en un momento le dice él a mi papá, hermano Roger, ¿a quién atribuye usted estar en este lugar? ¿Quién le dijo a usted que viniera a este lugar? Y entonces mi papá le dijo, yo atribuyo que el Espíritu Santo. Y entonces solo lo tocó en el hombro y le dijo, él le va a decir lo que tiene que hacer. Dios le bendiga y nos vemos. Ese fue el seminario que nos dio. Yo te digo a ti como futuro líder y futura lideresa, el Espíritu Santo te va a hablar y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Sí, así es. Entonces yo quiero pedirle, lideresa, demos oportunidad. Hay gente que está en nuestro GPS y que quiere servir.
Pero llegan y le dicen: mire, líder, ahí está la lista de requisitos, hermano. Llene la lista, si la llena puede. No, no seamos así. Sintamos como Dios. Me encanta Jesús, porque Jesús llegó donde Zaqueo y no lo empezó a señalar. No le empezó a decir que era ladrón, que era esto, lo otro. Dicen que Jesús se sentó a comer. Y Zaqueo esperaba tal vez que Jesús lo señalara y le dijera sus errores, pero Jesús solo se quedó sentado. Y el Espíritu Santo transforma la vida de Zaqueo y le dice: Jesús, voy a vender, voy a regresar todo lo que he robado y la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y entonces Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La gente no está esperando que nosotros salgamos a señalarles el pecado. La gente está esperando que les vayamos a decir que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los quiere cambiar, que hay un Dios que los puede utilizar. Dios te puede utilizar, hermano y hermana que estás aquí. Aunque te escondas debajo de las piedras, Dios te va a ir a buscar y te va a llamar. Amén. Estamos aquí todavía, no lo estoy durmiendo. Transformemos nuestra manera de hablar. Proverbios 18, versos 6, 8. Los labios del necio entran en contienda y su boca clama por los golpes. La boca del necio es su propia ruina, sus labios son la trampa de su vida. Las palabras del chismoso parecen suave y penetran hasta lo recóndito del ser. Aquí yo sé que no hay chismoso, eso de ahí en Nicaragua. Allá sí hay mucha gente así. Santiago 3:9 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estamos transmitiendo la visión? ¿Cómo estamos transmitiendo la visión? A veces uno quiere las cosas a la perfección y cuando transmites haces daño. Yo creo que debemos de pedirle a Dios que nos dé una palabra sazonada este 2019. Que cuando tú llegues con tu futuro líder le digas: vos podés, dale, adelante, vamos, Dios está contigo. Pero no como a un amigo que la primera vez que le tocó predicar y cuando se bajó le preguntó a alguien: ¿cómo lo hice? Y le dijo: hasta tu mujer lo hubiera hecho mejor que vos, le dijo. Y ustedes lo conocen, no le digo quién es, un día les voy a contar. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que habla la iglesia? ¿Qué transmite la iglesia? ¿Ah? Nosotros en Nicaragua estamos hablando palabra de positivo. Estamos diciendo que Dios está con nosotros, que este año será un año de avivamiento, que este año habrá provisión. El mundo dice lo contrario, pero nosotros no recibimos esa palabra en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que hablar palabra positiva. Usted tiene que soltar la palabra. Usted tiene que decir en su GPS: aquí Dios va a levantar un futuro líder, una futura lideresa. Eso estamos soltando en Nicaragua. Miren, nosotros tenemos varios grupos grandes, pero no hay líderes que se levanten. Y la Biblia dice: la mies es mucha. La mies es mucha. Dile al que tiene la par que está esperando para ser obrero. Dígale. Hay que cambiar nuestra manera de hablar. Amén. Dicen los estudiosos que debemos de aplicar la ley de los 10 segundos. En los primeros 10 segundos que usted mire a una persona, dígale una palabra positiva. Dios te bendiga. Qué guapo veniste hoy. Te ves bien. Hoy todo va a salir bien. Confía en el Señor. Adelante, Cristo está con nosotros. Dios va a proveer, no te preocupes. Esa es la palabra que tiene que estar en nosotros. Amén. Amén. Sí, hermano. Amén. Tiene que creerlo conmigo. Suelte una palabra. Empiece a probarlo el día de mañana. Cuando tú te levantes, al primero que te encuentres, dile una palabra de bendición. Hay gente que uno se encuentra y siempre andan sonrientes. Uno no se los imagina enojados. Y a las congregaciones que uno va, siempre hay personas que quedan grabadas en el corazón de uno. Nosotros venimos en el mes de abril, cuando en Nicaragua estaba lo más pesado. Nosotros estábamos aquí
gozándonos con ustedes. Y siempre que nos sentamos a hablar de la iglesia del pastor, nos acordamos de esta parejita que está aquí, estos negritos, digo yo no me los imagino enojados a ellos. Siempre que los he visto, están sonrientes. ¿Y usted cómo pasa el día? ¿Sonriendo o enojado? Dice que cuando reímos agregamos vida. Cuando nos enojamos acortamos nuestra vida. Así que si usted camina con cara de enojado, vas a vivir poco tiempo. Pero si sonreímos, como el ejemplo que tengo aquí, creo que vamos a vivir. Yo creo que estos hermanos van a llegar a unos 100 años en el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces usted tiene que sonreír, hablar una palabra positiva. Y quiero ir al cuarto punto, que debemos de cambiar nuestra manera de creer. Marcos 11, 22, 24. Hemos escuchado esta porción. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, eso sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. Mi casa de oración, crean que lo que ya están pidiendo lo han recibido en oración. Eso te quiero decir en esta noche. Cree que lo que ya estás pidiendo, Dios te lo va a dar. Si hay solteros, crean que Dios les va a dar la novia este año. Si hay solteras, créanlo. Yo lo creo. Creámosle a Dios. Démosle una oportunidad a Dios. Hermano, usted sabe que usted es útil en las manos de Dios. ¿Cree usted que es útil en las manos de Dios? Entonces, activemos la fe. Arriésguese. En mi pueblo dicen que el que no se tira al agua no aprende a nadar. Por eso yo nunca aprendí a nadar. Y es triste cuando uno llega a un lugar y uno se quiere meter a un río, a un mar, y como uno no sabe nadar. ¿Por qué? Porque tiene miedo que se le lleve la corriente. Habemos un montón de cristianos que así vivimos, con temores. ¿Qué nos va a llevar qué corriente nos va a llevar? Ninguna. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que creerle a Dios. Él es nuestra esperanza. ¿Qué nos queda, hermano? Dígame. Aquel día Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién puede ir uno cuando está en una necesidad? ¿A quién puede ir uno cuando está en una enfermedad? Cuando la medicina te desahucia y te dice vaya a morirse a su casa, solo nos queda Cristo. Jesucristo basta, Él es suficiente para nosotros, pero tenemos que creerle a Dios. Yo quiero que en esta noche usted se vaya con la convicción de que Dios va a derramar un avivamiento este año en esta iglesia como nunca antes se ha visto. Esa es la palabra que estamos declarando en el nombre de Jesús, y que Dios va a levantar. Y yo voy a regresar y lo voy a ver en el nombre de Jesús. Esa será nuestra oración, hermano. Usted quiere ser transformado. El águila tiene que tomar esa decisión, y es un proceso duro. Yo no sé qué necesita usted quitarse hoy: el pico, las pezuñas, las plumas. ¿Qué tendrá que cambiar Cristo en nuestro corazón hoy? Yo mismo tengo que someterme a su palabra, porque a veces pensamos, y yo hablaba hoy con el pastor y con David cuando vinimos al mediodía, cuando uno le quiere servir a Dios, uno quiere hacer cálculos. En lo espiritual no podemos hacer cálculos, porque el que actúa es el Espíritu Santo, no nosotros. En lo humano usted sí se puede poner con su empresa y decir: yo voy a calcular que voy a vender, me voy a ganar, voy a hacer esto. Eso es en lo humano. Pero en las cosas espirituales no podemos calcular. Solo nos tenemos que arriesgar y creerle a Dios que Él nos puede utilizar. Y se lo estoy diciendo yo como testimonio, porque hace 17 años Dios nos llevó a un lugar, y hoy hay muchas familias que han sido restauradas. Este 6 de enero que hicimos nuestro aniversario por primera vez, y estuvo el apóstol Edmundo Guillén, y decíamos coronas que Dios nos ha dado: familias restauradas, hogares restaurados, jóvenes que estaban en drogas, personas que estaban en la miseria, hoy viven bajo la bendición de Dios. La salvación ha llegado a la ciudad ha sido impactada por la iglesia, por el evangelio. Y entonces, ¿por qué? Porque hubo una familia que le creyó a Dios,
y tomó esta visión de los GPS o grupos de crecimiento integral o grupos familiares. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios que Él nos va a usar. Que Él nos va a usar. Quiero darle un consejo. No escuche a nadie más que a sus pastores. A los pastores siempre hay que escucharlos. Pero allá en Nicaragua decimos no le haga caso a la barra, porque hay un montón. Bueno, en Nicaragua lo que se juega es béisbol. Y entonces dicen los viejitos, este ni batea, ni picha, ni deja batear, ni deja hacer nada. Hay un montón de gente que siempre está diciendo, no, eso no le haga caso, hágale caso a Dios y a sus autoridades que Dios le ha puesto aquí. Ya, eso tiene que hacer, créale a Dios, créale a Dios. Se lo digo yo como testimonio y quiero terminar contándole algo de mi testimonio. Cuando yo tenía 15 años y empezamos a ir a la iglesia, no hay lluvias de gracia, yo era un joven, un niño adolescente, hiper mega. La maestra que daba clases en la clase de niños, ella me lo cuenta ahora que ya somos adultos, me dice, yo oraba los domingos para que tú no llegaras, me decía. Imagínese una maestra orando por eso. Claro, ella me estaba viendo a mí humanamente, pero Dios me miraba con ojos de gracia y misericordia. Pero también yo era una persona como... Y entonces ahí en la iglesia había un grupo de alabanza, hermano Joselito, y todos tocaban instrumentos. Yo no tocaba nada. Pero los jóvenes sabios, y aquí deben de haber jóvenes que tienen que ser sabios, me involucraron y me hicieron sentir parte, porque uno se siente bien en un lugar que lo hacen parte. Pero si tú llegas a una iglesia y nunca te toman en cuenta, tú dices, no, esto es de lo mismo, me voy para otro lado. Pero cuando tú llegas a una familia y le digo al pastor, ahorita ya me copié ese videito que tenés ahí de tú perteneces aquí, ya lo voy a hacer en Nicaragua en el nombre de Jesús. Pero uno tiene que aprender y uno tiene que ser sabio, que la gente se sienta familia. Y entonces fíjese que los jóvenes me pusieron en el grupo de alabanza. Ahora que yo soy músico y ministro, yo digo, estos bandidos, yo no hacía nada ahí, pero ellos me hicieron parte de ahí. Entonces me dieron un plato como el que está allá, y ellos estaban tocando y yo le estaba dando al plato. Usted se ríe de mí, pero yo me sentía útil en las manos de Dios. Hoy digo yo, estos, si yo ahí nada, sombra estaba haciendo ahí, bulla estaba haciendo, porque ¿qué va a hacer un plato ahí? Pero eso me animó a creer que Dios me podía usar. Eso me animó. Y hoy bendigo a esos que me dieron ese plato y que tal vez se rieron como se está riendo usted de mí. Pero sabe una cosa, eso era el inicio de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Podría ser que a ti te pongan a tocar el plato también. Pero como Dios no mira como nosotros, Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Y yo declaro que aquí hay personas que van a servirle a Dios este año en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Por eso estoy aquí. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Dios me ama, porque Dios me apartó antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Hace como unos 6, 7 años casi morimos con mis padres en una situación, no quiero contarla tan profunda, y Dios nos dio la oportunidad de revivir. Y entonces mi papá me dijo, hemos tenido 3 actividades, 3 situaciones en la vida donde siempre tú has andado con nosotros y hemos estado a punto de morir, tu mamá, vos y yo. O sea, algo Dios quiere con nosotros 3. No estoy echando afuera a mis hermanas, ellas son parte de nosotros. Pero al final la historia de las familias en nuestras naciones es que las hijas se quedan con los padres. Pero en mi familia tocó al revés. Mi hermana una vive aquí, la otra vive en otro lugar, entonces yo me quedé con mis papás y comparto y los bendigo, y son una honra para mí, son una bendición. Y cada día yo digo, Señor, yo quiero tu bendición, y si quiero la bendición de Dios debo honrarlos y bendecirlos a ellos, porque ese es el secreto. Bendiga usted a su papá y a su mamá y le va a ir bien toda la vida. Pero si usted es un hijo desobediente, irresponsable, irrespetuoso y todo, ni preguntes por qué estás como estás, papá. La bendición se debe ganar bendiciendo a los padres. Y entonces estoy aquí porque alguien un día se arriesgó y me dio la oportunidad de tocar un plato. Un plato. Y hasta feo era el plato, me acuerdo yo ahora que... Imagínese a mí de 15 años, el grupo tocando y yo dándole al plato. Pero esa fue la oportunidad que Dios me dio de servirle. Y no me quedé ahí, le dije, Señor, aquí estoy, úsame.
¿Qué estás esperando para que Dios te use? Tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de creer. Créele a Dios. Tal vez el humano te ha dicho que tú no tienes las características, que no eres el elegido, pero como esto no es de humanos, esto es del Espíritu Santo, tú puedes ser el David que estás cuidando las vacas allá, las ovejas, pero hasta que tú vengas se va a ungir al nuevo rey de Israel. Así sucedió aquel día. Tal vez tú puedes ser el que nadie te toma en cuenta, pero Dios te va a tomar en cuenta en este año. Líderes, arriesguémonos, demos oportunidad, promocionemos líderes. Nuestra nación, esta nación necesita líderes que prediquen la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a cambiar las naciones? La palabra de Dios. Pero la mies es mucha y pocos son los obreros. Hay que rogar al Dios que mande obreros. Y yo sé que aquí hay obreros en esta noche. Yo sé que aquí hay obreros en esta noche. Yo sé que aquí hay obreros en esta noche, estoy diciendo. Amén. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que te use. No hay mayor satisfacción que alguien se acerque y te diga: gracias por presentarme a Jesús. Gracias por llegar a mi familia cuando yo lo necesitaba. Cuando una madre llega y te dice: gracias por hablarle a mi hijo, que Dios lo podía cambiar. Son coronas que un día las vamos a poner delante de la presencia de Dios, porque la gloria es del Rey, pero la alegría es nuestra. Sí. La gloria es del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero la alegría es de nosotros. Este edificio, la gloria es de Dios, pero la alegría es de los que están aquí, es de nosotros. Lo que Dios hará en este año, la gloria es de Dios y la alegría será nuestra. Los grupos que vamos a multiplicar en esta iglesia, la alegría es de nosotros, pero la gloria es de Dios. Y tal vez usted dice, uno cuando no está conectado dice: el pastor lo que está diciendo. Ahí Dios te va a llegar a buscar. Y donde te encontrás, Dios te va a ir a traer. Y Dios te va a usar. Y tal vez no te vas a acordar de mí, pero Dios te va a usar. Porque para servirle a Dios no hay edad, no hay tamaño, ni hay distinción. Hay mujeres poderosas en Dios, como la pastora que ustedes tienen, y hay hombres poderosos de Dios, como el pastor que ustedes tienen. Entonces, porque si ustedes no lo quieren, yo me lo llevo para Nicaragua ya de una vez, ahí no hay ningún problema. ¿Ah? Amamos esta iglesia y vamos a estar orando por esta iglesia. Póngase de pie conmigo en esta noche. No sé si me pueden ayudar con el piano, quisiera ministrar algo. Y yo creo que Dios, este viaje no lo teníamos planeado. Yo le agradezco al pastor porque lo llamé la semana pasada y le dije: mira, quiero pasar por la iglesia. Y él me dijo: bueno, el miércoles. Y yo le dije: Señor, gracias por la oportunidad, porque darle el privilegio a uno de subirse a este altar, hermano, es una responsabilidad, porque esta es la casa de Dios y este es el altar de Dios. Y el pastor nos ha dado la confianza, pero también se ha comprometido que en este año tiene que ir a Nicaragua y lo tiene que cumplir. Y los que quieran ir con él son bienvenidos también en Nicaragua. Oye, son bienvenidos. No se preocupen por dormida ni por comida, porque allá eso es lo que abunda. Tenemos una iglesia generosa, hermano, gente que tiene casas que antes nadie quería ir porque vivían en desgracia, ahora Dios los ha bendecido. Y cuando llega gente de otras naciones, pelean por hospedarlos. Y hay unos que se molestan porque a mí me prometieron a alguien y no me lo dieron. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo. Hay gente que pone sus vehículos a disposición. ¿Qué puede hacer eso? El Espíritu Santo. La gratitud que hay en nuestro corazón. Pero también parte de esa gratitud es compartir las buenas nuevas de salvación. Esta ciudad, esta comunidad necesita a Jesucristo. Y tú y yo somos parte de esta comunidad. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar esta comunidad? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros seres queridos? Yo digo: Señor, danos la oportunidad de que nuestra familia
el día que suene la trompeta vayan con nosotros al cielo. Que los seres que amamos vayan al cielo con nosotros. Dios, en esta noche cambia nuestra manera de pensar. Haznos creer tu palabra, Señor, que se haga rema en nuestra vida. Líbranos de contaminarnos de la levadura de los fariseos, Señor. Ayúdanos a sentir como tú sientes. Ayúdanos a creer. Yo declaro en esta noche una palabra profética de prosperidad para esta casa, Señor. Hijo mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo declaro que tú traerás un avivamiento en cada una de nuestras iglesias. Yo oro por cada líder, cada lideresa. Oro por los nuevos líderes, nuevas lideresas, para que fluyan en el Espíritu Santo, Dios. Tal vez hoy no lo vemos, pero en tus planes ya está, Señor. Te creemos a ti en esta noche. Yo quisiera pedirle, si usted quiere venir aquí al altar para que oremos y ministremos. Dios, yo quiero que tú te muevas en esta noche. Dios, yo quiero que tú te muevas en esta noche. Comprometemos tu palabra. Muestra que tú eres Dios y que somos tus siervos. Derrama de tu unción. Dios, enamora, seduce. Me sedujiste, oh Jehová, y me permití seducir. Y tú fuiste más fuerte que yo, Señor. Dios, ¿cómo no olvidar ese día que por primera vez toqué ese plato, Señor? Nunca me imaginé lo que tú harías, porque nosotros como hombres no podemos ver lo que tú puedes hacer, pero en el Espíritu Santo tú puedes fluir en esta noche. Haz milagros en este lugar. Yo bendigo esta casa, Señor. Declaro que tú levantarás un nuevo liderazgo, que van a haber nuevos líderes, lideresas, que tú vas a bendecir la juventud de esta casa. Oro por sus pastores, oro por salud, Señor, para que tú los guardes. Oro por la salud de ellos, Dios. Te adoramos en esta noche. Te adoramos en esta noche. Levanta tus manos y dile: Señor, fluye en esta noche. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir, cambia mi manera de hablar, mi manera de creer, Señor. Tenemos que creer tu palabra, tenemos que creer tu palabra. Creemos tu palabra porque tu palabra es verdad, Jesús.